Diego Navarro despertó antes de que el sol saliera, como siempre lo hacía. El pequeño cuarto que compartía con su abuela, doña Carmen, aún estaba oscuro, pero él ya conocía cada centímetro de ese espacio de color, el cajón atascado que chirriaba al abrirlo, el agujero en la alfombra que ella insistía en arreglar con retazos, el olor a café que siempre subía desde la cocina antes de que sonara el despertador. Sin embargo, ese día, el frío en el estómago era diferente. Era el primer día en la Academia Wellington, la escuela que prometía abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Mientras se ponía el único uniforme que había conseguido gracias a donaciones, el suéter un poco ancho en los hombros, los pantalones demasiado cortos, repetía las palabras de su abuela. «Cabeza en alto, mi rey. Ellos no saben la sangre que corre por tus venas». El autobús tardó más de lo normal, y cuando llegó a la entrada de la Wellington, Diego sintió el peso de las miradas antes de siquiera pisar el impecable jardín. Los estudiantes conversaban en grupos, riendo en voz alta, con mochilas de marca y zapatos que brillaban bajo el sol. Él apretó la correa de su bolso raído y respiró hondo. «Solo unos pasos más», pensó. Pero los murmullos llegaron como cuchillos. «¡Mira ahí el becado! ¿Cree que es uno de nosotros?». Un chico alto, de cabello engomado y sonrisa afilada, bloqueó su camino. «¿Estás perdido, favelado? Este no es tu lugar». Diego tragó saliva. La voz de doña Carmen resonó nuevamente en su mente, pero esta vez se oyó borrosa, casi apagada por la sangre que latía en sus oídos. Desvió la mirada y siguió adelante, fingiendo no oír. El desafío, ya lo sabía, no era solo entrar a la Wellington, era sobrevivir en ella. El día de la gala llegó con un cielo nublado, como si el propio tiempo dudara en ser testigo de lo que estaba por venir. Diego despertó con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La abuela, doña Carmen, ya estaba en la cocina, preparando el desayuno como siempre, pero él notó que sus manos temblaban ligeramente al cortar el pan. Ella no dijo nada, pero sus ojos vidriosos hablaban más que 1000 palabras. Diego se puso el único traje que tenía, un regalo de cumpleaños usado, pero cuidadosamente planchado, y se miró en el espejo roto del baño. El reflejo mostraba a un joven delgado, de piel oscura y ojos profundos, cargando sobre sus hombros el peso de toda una vida de luchas silenciosas. La Academia Wellington quedaba al otro lado de la ciudad, y el viaje en autobús duraría casi 1 hora. Mientras caminaba hacia la parada, repetía mentalmente cada nota, cada movimiento de los dedos, como si fuera una oración. El piano de la escuela era un instrumento de lujo, completamente diferente del viejo y desafinado que practicaba en el ático. Sabía que Henderson contaba con su fracaso, con la imagen del becado pobre tropezando frente a la élite de la escuela, pero Diego también sabía que la música era su única arma. En el autobús, ignoró las miradas curiosas y los susurros maliciosos de algunos pasajeros que notaron su ropa sencilla y su aire tenso. Lo que ellos no sabían era que, en ese momento, él no era solo un joven pobre yendo a una presentación. Era un guerrero en camino a una batalla silenciosa, donde cada nota sería un golpe contra el prejuicio y la arrogancia que intentaron callarlo desde el primer día. Al llegar a la Academia Wellington, Diego sintió el aire volverse más denso. El imponente edificio, con sus columnas de mármol y ventanas altas, parecía mirarlo con desdén. Los estudiantes ya estaban llegando para el evento, vestidos con ropas caras y sonrisas afiladas. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desprecio abierto. Un grupo de chicos se rió en voz alta cuando pasó, y uno de ellos murmuró algo sobre la favela invadiendo la escuela. Diego apretó las partituras que llevaba, escritas a mano en papel amarillento, y siguió adelante, enfocándose solo en el escenario que lo esperaba. Dentro del auditorio, el ambiente era de expectación. Los padres ricos conversaban entre sí. Los profesores circulaban con aire de superioridad,
y los estudiantes participantes ensayaban discretamente sus números. El director Henderson, un hombre alto con un traje impecable y una mirada glacial, saludó a todos con una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. Cuando vio a Diego, su rostro se endureció por un segundo antes de retomar la expresión de falsa cordialidad. «Ah, nuestro becado», dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Estamos curiosos por ver qué nos vas a mostrar hoy». La audiencia se rió, y Diego sintió su rostro arder, pero no bajó la cabeza. Sabía que esa era la trampa, pero también su oportunidad. Mientras esperaba su turno en los bastidores, cerró los ojos e imaginó el rostro de su abuela, su voz diciéndole: «Muéstrales quién eres, hijo mío». Cuando llamaron su nombre, el silencio en la sala fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Respiró hondo, ajustó las mangas de su traje y caminó hacia el piano bajo la mirada de cientos de personas que ya lo estaban juzgando antes de que tocara la primera nota. El piano reluciente parecía intimidante bajo las luces del escenario, muy diferente del viejo instrumento del ático donde Diego había pasado incontables horas practicando. Sus manos, marcadas por callos de tanto ensayar, se posaron sobre las teclas por un segundo que pareció eterno. La audiencia contuvo la respiración, algunos por curiosidad, otros claramente esperando un fracaso gracioso. El primer acorde resonó por el auditorio, grave y preciso, y algo en la atmósfera cambió instantáneamente. Era una música que Diego había compuesto en las madrugadas, inspirada en los sonidos de la favela donde creció, el balanceo de los tendederos de ropa al viento, el ritmo de los pasos en los callejones de tierra, el lamento distante de un samba proveniente de alguna fiesta lejana. Sus dedos se movían con una seguridad que ni él sabía que tenía, transformando el dolor en melodía, la rabia en ritmo, la nostalgia en armonía. Al fondo de la sala, doña Carmen, que había conseguido un aventón con una vecina solo para estar allí, sostenía el rosario con fuerza. Sus labios se movían en silencio, pero sus ojos no dejaban de derramar lágrimas mientras veía a su nieto. Aquel niño que había criado con tanto sacrificio, conquistar ese espacio que nunca estuvo destinado para gente como ellos. Poco a poco, hasta los rostros más arrogantes en la audiencia comenzaron a cambiar. Una chica en la primera fila, que antes había susurrado con desdén cuando Diego subió al escenario, ahora fruncía el ceño como si intentara entender algo que la desafiaba. Un profesor de música en una esquina, inicialmente escéptico, se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con el reconocimiento de un talento que no se podía fingir. Cuando la música alcanzó su clímax, un escalofrío colectivo recorrió el auditorio. Era como si por unos minutos todos hubieran sido transportados a la realidad de Diego, sintiendo su sudor, su dolor, su obstinación por creer que el arte podía ser su puente a un lugar mejor. El silencio que siguió al último acorde fue tan intenso que el ruido de las partituras cayendo al suelo pareció un estruendo. Por un instante que le cortó el corazón a Diego, pensó que había fracasado. Entonces, como un trueno, comenzaron los aplausos, primero vacilantes, luego creciendo en una ola que llenó la sala. Varios estudiantes se levantaron, incluidos algunos que antes se reían de él. El profesor de música, ahora de pie, aplaudía con fuerza, mientras la señora Morales, la única profesora que siempre lo trató con respeto, se secaba discretamente los ojos. Pero en medio de toda esa conmoción, el rostro del director Henderson era una máscara de hielo. Sus dedos golpeaban el brazo de la silla, y cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, transmitieron un mensaje claro: esto no ha terminado. Después de la presentación, mientras los desconocidos felicitaban a Diego con palmadas en la espalda, que él no sabía cómo recibir, Henderson actuó. Llamó al coordinador artístico a un rincón y susurró algo sobre procedimientos irregulares y necesitamos revisar los criterios de las becas. Al día siguiente, las partituras que Diego había guardado en el armario de la sala de música
desaparecieron. El acceso a los pianos de la escuela fue revocado bajo el pretexto de reformas. Peor aún, comenzó a circular el rumor de que él había plagiado la música de un compositor europeo. Diego Bosé dice, continuar. O ChatGPT dice, claro, aquí está la traducción completa. Diego Navarro despertó antes de que saliera el sol, como siempre lo hacía. La habitación diminuta que compartía con su abuela, doña Carmen, aún estaba oscura, pero ya conocía cada centímetro de ese espacio de color. El cajón atascado que crujía al abrirse, el agujero en la alfombra que ella insistía en arreglar con retazos, el olor a café que siempre subía desde la cocina antes de que sonara el despertador. Ese día, sin embargo, la sensación en su estómago era diferente. Era el primer día en la Academia Wellington, la escuela que prometía abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Mientras se ponía el único uniforme que había conseguido por donaciones, el suéter un poco grande en los hombros, los pantalones demasiado cortos, repetía las palabras de su abuela. Cabeza erguida, mi rey. Ellos no saben la sangre que corre por tus venas. El autobús tardó más de lo normal, y cuando llegó a la puerta de la Wellington, Diego sintió el peso de las miradas antes de siquiera pisar el jardín impecable. Los estudiantes conversaban en grupos, riendo en voz alta, con mochilas de marca y zapatos que brillaban bajo el sol. Él apretó el asa de su bolso desgastado y respiró hondo. Solo unos pasos más, pensó, pero los murmullos llegaron como cuchillos. Mira ahí, el becado. ¿Cree que es uno de nosotros? Un chico, alto, con el cabello en gel y una sonrisa afilada, bloqueó su camino. ¿Estás perdido, favelado? Este no es tu lugar. Diego tragó saliva. La voz de doña Carmen resonó de nuevo en su mente, pero esta vez sonó distorsionada, casi ahogada por la sangre latiendo en sus oídos. Desvió la mirada y siguió adelante, fingiendo no escuchar. El desafío, ya lo sabía, no era solo entrar en la Wellington, era sobrevivir en ella. El día de la gala llegó con un cielo nublado, como si al mismo tiempo dudara en ser testigo de lo que estaba por venir. Diego despertó con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La abuela, doña Carmen, ya estaba en la cocina, preparando el desayuno como siempre, pero él notó que sus manos temblaban levemente al cortar el pan. No dijo nada, pero sus ojos empañados hablaban más que 1000 palabras. Diego se puso el único traje que tenía, un regalo de cumpleaños usado, pero cuidadosamente planchado, y se miró en el espejo roto del baño. El reflejo mostraba a un joven delgado, de piel oscura y ojos profundos, llevando sobre los hombros el peso de una vida entera de luchas silenciosas. La Academia Wellington quedaba al otro lado de la ciudad, y el viaje en autobús duraría casi 1 hora. Mientras caminaba hacia la parada, repetía mentalmente cada nota, cada movimiento de los dedos, como si fuera una oración. El piano de la escuela era un instrumento de lujo, completamente diferente del viejo y desafinado que practicaba en el desván. Sabía que Henderson contaba con su fracaso, con la imagen del becado pobre, tropezando frente a la élite de la escuela. Pero Diego también sabía que la música era su única arma. En el autobús, ignoró las miradas curiosas y los murmullos maliciosos de algunos pasajeros que notaron sus ropas sencillas y su aire tenso. Lo que ellos no sabían era que, en ese momento, él no era solo un joven pobre yendo a una presentación. Era un guerrero camino a una batalla silenciosa, donde cada nota sería un golpe contra el prejuicio y la arrogancia que trataron de callarlo desde el primer día. Al llegar a la Academia Wellington, Diego sintió que el aire se volvía más denso. El imponente edificio, con sus columnas de mármol y ventanas altas, parecía mirarlo con desdén. Los estudiantes ya llegaban para el evento, vestidos con ropa cara y sonrisas afiladas. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio abierto. Un grupo de chicos se rió en voz alta cuando pasó, y uno de ellos murmuró algo sobre la favela invadiendo la escuela. Diego apretó las partituras que llevaba, escritas a mano en papel amarillento, y siguió adelante.
concentrándose solo en el escenario que lo esperaba. Dentro del auditorio, el ambiente era de expectativa. Padres ricos conversaban entre sí, los profesores circulaban con aire de superioridad, y los estudiantes participantes ensayaban discretamente sus números. El director Henderson, un hombre alto, con un traje impecable y mirada glacial, saludó a todos con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Cuando vio a Diego, su rostro se endureció por un segundo antes de retomar la expresión de falsa cordialidad. «Ah, nuestro becado», dijo en voz alta para que todos lo escucharan. «Estamos curiosos por ver lo que nos vas a mostrar hoy». La audiencia se rió, y Diego sintió su rostro arder, pero no bajó la cabeza. Sabía que esa era la trampa, pero también su oportunidad. Mientras esperaba su turno tras el escenario, cerró los ojos e imaginó el rostro de la abuela, su voz diciendo: «Muéstrales quién eres, hijo mío». Cuando lo llamaron, el silencio en la sala fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Respiró hondo, ajustó las mangas del traje y caminó hacia el piano bajo la mirada de cientos de personas que ya lo juzgaban antes de que tocara la primera nota. El piano reluciente parecía intimidante bajo las luces del escenario, muy diferente al viejo instrumento del desván donde Diego había pasado incontables horas practicando. Sus manos, marcadas por callos de tanto entrenar, descansaron sobre las teclas durante un segundo que pareció eterno. La audiencia contuvo la respiración, algunos por curiosidad, otros claramente esperando un fracaso gracioso. El primer acorde resonó en el auditorio, grave y preciso, y algo en la atmósfera cambió instantáneamente. Era una música que Diego había compuesto en las madrugadas, inspirada en los sonidos de la favela donde creció, el vaivén de los tendederos de ropa al viento, el ritmo de minores, los pasos en los callejones de tierra, el lamento lejano de un samba proveniente de alguna fiesta distante. Sus dedos se movían con una seguridad que ni él sabía que tenía, transformando el dolor en melodía, la rabia en ritmo, la nostalgia en armonía. Al fondo de la sala, doña Carmen, que había conseguido un aventón con una vecina solo para estar allí, sostenía el rosario con fuerza. Sus labios se movían en silencio, pero sus ojos no dejaban de derramar lágrimas mientras veía al nieto, aquel niño que había criado con tanto sacrificio, conquistar ese espacio que nunca había sido hecho para gente como ellos. Poco a poco, incluso los rostros más arrogantes en la audiencia comenzaron a cambiar. Una chica de la primera fila, que antes había cuchicheado con desdén cuando Diego subió al escenario, ahora fruncía el ceño como si intentara entender algo que la desafiaba. Un profesor de música en una esquina, inicialmente escéptico, se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con el reconocimiento de un talento que no podía ser fingido. Cuando la música alcanzó su clímax, un escalofrío colectivo recorrió el auditorio. Era como si, por unos minutos, todos hubieran sido transportados a la realidad de Diego, sintiendo su sudor, su dolor, su tenacidad en creer que el arte podría ser su puente hacia un lugar mejor. El silencio que siguió al último acorde fue tan intenso que el ruido de las partituras cayendo al suelo pareció un estruendo. Durante un instante que desgarró el corazón de Diego, pensó que había fracasado. Entonces, como un trueno, comenzaron los aplausos. Primero vacilantes, luego creciendo en una ola que llenó la sala. Varios estudiantes se levantaron, incluyendo algunos que antes se habían burlado de él. El profesor de música, ahora de pie, aplaudía con vigor, mientras la señora Morales, la única profesora que siempre lo trató con respeto, se secaba discretamente los ojos. Pero en medio de toda esa conmoción, el rostro del director Henderson era una máscara de hielo. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo de la silla, y cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, transmitieron un mensaje claro: esto no ha terminado. En los pasillos, después de la presentación, mientras desconocidos felicitaban a Diego con palmadas en la espalda que no sabía cómo recibir, Henderson actuaba.
Llevó al coordinador artístico a un rincón y susurró algo sobre procedimientos irregulares y necesitamos revisar los criterios de las becas. Al día siguiente, las partituras que Diego había guardado en el armario de la sala de música desaparecieron. Se le revocó el acceso al piano de la escuela con el pretexto de reformas. Peor aún, comenzó a circular un rumor que decía que había plagiado la música de un compositor europeo. Diego sintió